Vamos con la última exposición de este bloque de la mañana. Estará a cargo del licenciado Gabriel Bauer, el Departamento de Conservación y Educación Ambiental, Parque Nacional Los Alerces, de la Administración de Parques Nacionales del Chubut, en Argentina. El título de su exposición será Plan de Contención del Alga Invasora Dídimo, áreas defendibles en el Parque Nacional Los Alerces, evaluación a 3 años de su implementación. Siempre es grato compartir las experiencias argentino-chilenas en la temática, que de alguna manera no se ha logrado con otras plagas o con otras invasiones. Y bueno, esto de compartir cuencas nos ha convocado a trabajar de alguna manera en conjunto en muchas reuniones, en muchas presentaciones que hemos tanto hecho en Argentina como en Chile. Yo trabajé con esta problemática desde el inicio, digamos, en el 2010, haciendo los monitoreos en los ríos de Argentina, de la provincia del Chubut, y luego fui a trabajar a un parque nacional, una reserva, en donde pudimos aplicar algunas metodologías de contención, que es la que les voy a presentar hoy, y que han dado sus frutos. Por lo menos hemos estado conformes con los resultados que tuvimos hasta ahora. Voy a hacer un breve repaso de cómo hemos implementado todo esto, cómo hemos aprendido a manejar Dídimo. ¿Qué sabemos de Dídimo para su prevención o contención? Varias cosas que ya muchos de ustedes la conocen, pero que siguen siendo importantes a la hora de manejar. Esto del impacto, que generalmente nos convoca a tener que tomar medidas, siempre digo que está en el ojo del que lo mire, digamos. Si nosotros miramos el sitio, podemos ver quizás un impacto grande. Si miramos al pescador deportivo que estaba en esos ambientes prácticamente viendo todo el tiempo a las truchas que quería pescar y que hoy es bastante confuso hacerlo. Si miramos a nivel ecosistémico y tenemos otro tipo de relaciones, una lupa un poco más grande, si bien no hay muchas publicaciones sobre los impactos, algunos sobre macro y microinvertebrados, hemos visto a nivel, digamos, de una dinámica de los ríos, algunos impactos que todavía no han sido descritos del todo. Por ejemplo, algunas islas de bancos, que eran pequeñas islas de piedra del río Futalufú, que generalmente las crecidas y bajantes las mantenían limpias. Hoy ya son pequeños bosquetes, digamos. Dídimo ha crecido sobre esas rocas, ha establecido que sobre ella crezcan algunas semillas y hoy ya tienen varios sauces, otra invasora importante. Entonces, esto nos despierta que el impacto quizás tardemos en verlo, ¿no? Y quizás bastante años. Que pueda llegar a ser otra ingeniera de ecosistemas es difícil decirlo, pero lo han vivido acá con el castor, me parece. Entonces, no tenemos herramientas inmediatas o publicaciones inmediatas para sostener qué es lo que puede pasar, pero sin embargo las invasiones biológicas a nivel general han generado modificaciones ambientales de magnitud, y a esa magnitud le podemos poner un valor económico o le podemos poner un valor ambiental, y dentro del valor ambiental es lo que nosotros hemos tomado medidas en un área que es el Parque Nacional Los Alerces. Bueno, su capacidad de sobrevivencia, el traslado del vector antrópico, que en eso también quiero ampliar un poquito, y la dispersión por animales. Tenemos algunas afirmaciones, otras preguntas. Sabemos que se han encontrado animales como el bisón, en el que aparece Dídimo, pero no sabemos qué tan eficiente es como dispersor. Los elementos, de estos elementos, en sus desinfecciones hemos encontrado a Dídimo transportarse.
Los principales vectores nosotros creemos realmente que es el vector antrópico. Nuestras actividades en los ambientes acuáticos son crecientes. El desarrollo de esas actividades en sitios cada vez más inaccesibles. Parece ser el hecho de la aventura de llegar a esos sitios inaccesibles una componente importante en el que se utilizan estos sitios tan prístinos y tan difíciles de llegar para cualquier desarrollo de actividades. El kitesurf, que se ve allá arriba, nosotros hemos encontrado gente que tarda un día en llegar a un lago para poder desarrollar, un día caminando, para poder desarrollar esa actividad llevando sus equipos. Las competencias de rafting, las competencias de kayak, se están desarrollando cada vez más. De los vectores naturales, la mayor parte tiene un signo de pregunta. El paper de Patricio de alguna manera informa que es un posible dispersor, sin embargo no sabemos qué tan eficiente es y después les quiero ampliar esa información. El inicio de colonización, nosotros hemos encontrado en algunos sitios que Didimo se mantiene en estos ciclos, pequeñas colonias durante mucho tiempo sin hacer los bloom. Sobre todo en ríos, y ahí sí me sumo a lo que decía Max, en ríos que tienen alto contenido de nutrientes, que tienen aportes de ciudades con sus desagües cloacales en los ríos, o sea, con tratamiento o sin tratamiento, en los que se mantiene, pero está presente, digamos. Son ríos de uso público intensivo también, está presente, sin embargo no hace bloom. Sin embargo, en otros lugares hemos encontrado esta secuencia. Esta es una secuencia fotográfica de un sitio del río Futaleufú, el inicial, el que inicia, digamos, creemos, la invasión de Didimo en Argentina, en el que Didimo se empieza a ver como pequeñas colonias alrededor de otras colonias de algas, ¿sí? Filamentosas en general, pero todavía se ve en el sustrato. Al mes, en enero, ya prácticamente está presente todavía las otras algas, pero ya prácticamente no vemos el sustrato limpio. Y en febrero tenemos el monocultivo de Didimo, digamos. No llegó, la pregunta era si llegábamos a esto, el río Mararoe en Nueva Zelanda. Nunca tuvimos una cobertura tan grande en los ríos de Argentina, por lo menos los que yo he visto. Pero sí importante y cubriendo todo el sustrato. Los blooms nos costó definirlos, o floraciones, pero que eran frecuentes en los ríos donde tuvimos invasión, pero no estáticos, no quedaban todo el tiempo. Sí había un ciclo, una dinámica, y esa dinámica no tenía un patrón. Digamos, hemos visto floraciones importantes en mayo, donde teníamos el menor fotoperiodo y la menor temperatura de las aguas, y quizás no tan rico de nutrientes por la termoclina de los lagos, y la hemos tenido también en primavera y verano, como lo tenemos ahora, con floraciones importantes en algunos de los ríos. Entonces no hemos encontrado un parámetro ambiental para el desarrollo de estas floraciones. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de las estrategias que se usaron para tratar de abarcar esta temática. Se hizo una concientización y difusión, como habían mencionado hoy, en folletos, en charlas en escuelas, en cartelería. Se generaron estos folletos que tienen, digamos, la misma temática que tuvo Nueva Zelanda: retirar, remojar, secar. Nosotros hemos fracasado bastante en tratar de que la gente lo haga solo a esto, ¿no? Se puso cartelería en los ríos, indicando información, pero en los lugares donde había Didimo pusimos otro tipo de carteles que indicaba que al salir de ese ambiente uno podía estar llevando la especie hasta algún sitio.
Sin embargo, no se ha tomado demasiada conciencia. Banners en las terminales de ómnibus, permisos de pesca, el reglamento de pesca deportivo, en el que a partir del 2011, 2010-2011, aparece el alerta, digamos, chiquitito de acá, y adentro del reglamento se lo encontraba. Después, en el año 2012, ya aparece como tapa el dídimo en el reglamento de pesca, y hasta hoy se mantiene con la contratapa con las medidas de desinfección. Cartelería, bueno, banners, este tipo de información. Sin embargo, lo que ha hecho Parques es mantener un concepto de general, no solo de dídimo. Aparecen otras especies de interés que quizás tengan impactos económicos más severos y quizás tengan el mismo método de dispersión. Y entre los organismos peligrosos que pueden introducirse en Argentina está el alga de didimo, pero también el caracol de barro, también está el protozoo europeo Myxobolus cerebralis, que genera la enfermedad del torneo, que creemos que con la misma metodología de desinfección estaríamos cubriendo estas invasiones. Entonces, la estrategia es un poco más amplia que solo dídimo, la invasión biológica de ambientes acuáticos, ¿no? Se generaron puestos de desinfección, de bioseguridad. También hemos aprendido de ello, digamos. Al implementarlo, vimos que la gente se resistía un poco a someter sus equipos a la desinfección, con miedos de que se degraden sus equipos o que tengan algún problema. Se han generado varios puestos, los mini puestos de desinfección voluntarios para que se hagan. Estuvieron distribuidos generalmente en el foco y luego en la periferia, primero en los ambientes, el primero fue el fronterizo Argentina-Chile, y luego cuando aparece en el río Futaleufú fue cercando el río Futaleufú, y a medida que se fue extendiendo las floraciones fueron en otros sitios. Pero igual no han funcionado. Sin embargo, hemos determinado algo interesante, que es que la gente llega ahí con dídimo. Nosotros tomamos muestras de estos tanques, la procesamos y encontramos microscópicamente que el alga está presente en esos sitios. O sea, el usuario con sus elementos llega al puesto de desinfección y las células de dídimo quedan en el puesto de desinfección. Evidentemente somos un vector de transporte, de eso creo que no tenemos duda. Pero bueno, al puesto de desinfección le tratamos de hacer una estadística. Y vimos que en pocos meses de temporada alta pesquera, en un río de alto uso pesquero, muy importante, el río Futaleufú, vimos que la gente que va a pescar, sus lanchas llegaban a este número, 464 lanchas. Sin embargo, los equipos de pesca eran menores. Y acá tiene que ver con la conducta del pescador. Le encantaba que le limpien la lancha, pero no le gustaba someter sus equipos a la desinfección, ¿no? Lo mismo con las balsas. Las balsas para allá son balsas pesqueras. Llevan 3 pescadores y son de guías, de gente que lucra con la pesca deportiva. 106 balsas, 94 equipos, digamos. Evidentemente la cultura y la normativa nuestra no nos permitía llevar adelante una buena desinfección, con lo cual en pocos casos el puesto de desinfección resultó ser como una herramienta, digamos, para prevenir el ingreso. Hay otro caso que es en la portada sur del Parque Nacional, que es muy particular. Cuenta con un portón de acceso, es solo de uso diurno, la gente tiene que registrarse al entrar y ahí no le queda otra, digamos, que someter sus equipos a la desinfección. Fue el único puesto de desinfección en el que hasta ahora viene funcionando bien, pero es muy particular su acceso, ¿no? Y de alguna manera también la gente tiene una conducta distinta al entrar a un área protegida. Somete mucho más fácilmente a la normativa de bioseguridad que en otras áreas, ¿no? Bueno, otra perspectiva aparece con la publicación de Brian,
para el análisis de las cuencas. De alguna manera fue un disparador en el que, por lo menos para mí, quería poder aplicar esto de las áreas defendibles en algún sitio. Ese fue el Parque Nacional Los Alerces, en el que me permitieron zonificar al parque en las cuencas y determinar alguna estrategia de contención para esas cuencas. Paralelo a esto, en Argentina nos hemos juntado entre los técnicos de todas las provincias patagónicas a generar un documento, una estrategia. Ese documento está en la página web que se lee acá abajo, donde además de tener un plan, digamos, de acción, de qué es lo que va a hacer cada provincia, tratamos de unificar los criterios para todo tipo de cosas. Para el monitoreo unificamos los criterios, para la detección microscópica unificamos los criterios. Fue difícil porque cada uno tenía distintas realidades, distintos presupuestos en sus provincias, pero hemos logrado por lo menos establecer esa estrategia que hoy va a ser prueba piloto de una estrategia nacional de exóticas invasoras. De alguna manera fue un puntapié inicial y bueno, anterior a eso y en el desarrollo de esta estrategia hemos implementado el plan en el Parque Nacional Los Alerces. Los criterios son básicos pero importantes: área no colonizada con didimo, accesibilidad controlable o mínima, cosa que esto no lo tienen los ríos de máximo uso. Los ríos famosos por ser buenos pesqueros, esto ya no lo tienen, digamos. Bajo nivel de uso público y visitación, presencia de valores de conservación para priorizar, nivel de protección legal en cuanto a las medidas tomadas, y eso casi que solo se cumple en las áreas protegidas. Las provincias no tienen muchas veces potestad de cerrar ríos y el Parque Nacional sí, digamos, tiene ese privilegio. Y un compromiso para establecer esas medidas de forma permanente o semipermanente. El Parque Nacional Los Alerces es lo que está pintado y tiene dos categorías de manejo: norte y sur. De norte a sur, el eje de desagüe, el agua drena hasta acá y acá termina en una presa. Este es el río Futaleufú, el primero en la invasión de Dídimo, pero toda esta zona está cerrada al uso público, salvo este lago en el que se viene a visitar el Alersal y que es muy controlado la visitación en ese lago, que ahora les voy a mostrar qué medida tomamos. O sea que partíamos de una base en el que teníamos, por suerte, no hay caminos en toda esta zona, no hay gente deambulando por acá. Por suerte teníamos todo esto para comprobar la estrategia. Ahora vamos. Dídimo teníamos acá. En el eje de desagüe y sobre el uso público intensivo. Y teníamos acá abajo, en el río Futaleufú, este es el lago Espolón, este es el río Futaleufú, teníamos acá, bajo presa, pero aguas arriba no teníamos, salvo en este río que desagua acá. Con lo cual, fue apareciendo de esta forma. Primero en el río de abajo, pero después se fue al río de arriba. Estos dos son los pesqueros más importantes que tiene el parque, ¿sí? Después invadió el río Arrayanes y después invadió el río Frey. Y después el Estrecho de los Monstruos, un río de 200 metros que une dos lagos, donde corre el agua, ¿no? O sea, esa fue la secuencia de invasión. Seguíamos teniendo todo esto sin uso público y sin Dídimo. Para este sector optamos por la subcuenca del Arroyo Coronado, que es un área bastante importante con algunos lagos intercalados en el medio, y ese es el desemboque de esa cuenca. Lo que hicimos es cerrar esa cuenca con un boyado, no permitiendo que los pescadores bajen al río, ¿sí? Medidas que los pescadores odian todavía a mí y a todos parques nacionales. Pero de esa manera Dídimo no ingresó, y sin embargo este boyado tiene Dídimo y acá no hay nada. Algo interesante para ver. La otra subcuenca, que es la más difícil porque tiene un uso público intensivo,
Esto es navegación y pesca. Con lo cual teníamos los mayores valores de conservación, el alersal milenario, cuencas libres de salmónidos, la ranita endémica de solo la isla, que está acá, que creíamos que podía estar bastante afectada. O sea que las medidas para tomar acá fueron importantes para nosotros desde el punto de vista de la conservación. Hay ambientes como estos, alersales, ríos prístinos, ese es el brazo sur del lago Menéndez, un lugar maravilloso, cascadas, la verdad que está salpicado de agua todos esos ambientes. Con ríos la verdad que se pueden ver las piedras todavía. Algunas de las cuencas libres de salmónidos que todavía tenemos, hay este lago y esta laguna, es el Puyén en su mayor plenitud, digamos. Uno generalmente lo ve fondeado en los lagos donde hay salmónidos, acá lo ve en el litoral, lo ve en superficie. Si uno hace pesca eléctrica saca Puyenes de 1 kilo, es impresionante ese lugar, cosa única para nosotros, sin otra invasora que fueron los salmónidos, ¿no? Hemos tenido posibilidad de visitar esos sitios y de monitorear esos lugares, esos ríos, y también de llegar bastante lejos recorriendo estos lugares. Esa es la isla en la que está la ranita endémica, que aparentemente está solo acá, no en estas costas, sino solo se mantiene acá. Tuve el privilegio de bajar esos ríos buscando dídimos semanas, y la verdad que la distribución, hemos tomado muestra de todo esto y tenemos ahora una línea de base de lugares prístinos, realmente sin dídimo. ¿Qué medidas tomamos en ese sitio? Cerramos el brazo sur. Acá todo este ambiente lo cerramos a la pesca deportiva. Medida que también costó bastante con los pescadores. Y cerramos el desemboque, el río que desemboca en esa cuenca. Está prohibido pescar, es un río chico de 1 kilómetro, está prohibido pescar en este río. Pero permitimos la pesca en todo este lago con equipos cautivos. Esto es, que ingresan los equipos, Parques los desinfecta, los deja secar, quedan en cuarentena y quedan hábiles para utilizar solo esos equipos en ese lago. Todo prestador turístico que tiene interés pide permiso a Parques, deja todo su equipo en ese lugar y puede operar con el resto de los pescadores solo con ese equipo que está ahí. Ese es el río, no pesca de ninguna forma, y ahí se ve el bollado que no permite, digamos, el ingreso de este río hacia allá. Tiene algo particular este río. Digamos, este es el desemboque del río, este es el lago del que les hablaba hoy, acá está el puerto de Chucao, donde se va al alersal milenario en embarcaciones, pero Dídimo está acá, en este río. Acá hay un eddy, una contracorriente que sube y que vuelve a bajar, que se pone en contacto con el río, que también tiene Dídimo, pero Dídimo llega hasta acá. Todo este río no tiene Dídimo. Sin embargo, están presentes todas estas especies, digamos. Entonces, de creer que Dídimo no está porque nosotros no la llevamos, evidentemente todos estos vectores ya van 3 años que permanece sin Dídimo, no tienen, digamos, una eficiencia tan alta como la nuestra. Tenemos otro problema para ese sector, que es el ingreso de gente que se va hacia el corazón del parque, el alersal milenario. Más de 8.000 pasajeros por año van a este lugar, y tenemos otra amenaza más, aparte de Dídimo, que es Phytophthora astrocedri. Es un moho acuático que afecta a el ciprés de la cordillera, generando la putrefacción de sus raíces y la muerte del ejemplar. Tiene un ciclo muy importante en el que está asociado el barro, lugares húmedos, porque libera unas esporas flageladas, entonces necesitan humedad para su reproducción. De un árbol infectado se liberan estas esporas y estas permanecen en el barro y pueden infectar otro ejemplar.
esta Salina Gresslevin quien descubrió todo este ciclo, una doctora en biología de la Universidad de la Patagonia, y genera la muerte de esos ejemplares, ¿sí? Estos son cipreses que están muertos. Hace poco hizo pruebas que este patógeno también afecta al ciprés de las huaytecas y al alerce. Y nosotros estábamos con el sendero que va hacia el Alersal, que va hacia esas lanchas que navegan hasta el Alersal, con ejemplares muertos de Phytophthora. Con lo cual teníamos el problema de que podríamos generar el transporte de este organismo hacia confines del Parque Nacional. Lo que hicimos fue hacer un pediluvio de desinfección. Y esto es quitar el barro, cepillar los zapatos y desinfectar el calzado. Otra cosa importante que nos costó hacer entender a la gente que tenía que cumplir con esto, pero mostrándoles el efecto que podía tener el de llevar este patógeno hacia un lugar donde no lo está y afectar a los alerces. Tuvimos buena respuesta. Pasan después de limpiarse los pies por este pediluvio, se mojan los zapatos y después se ingresan al barco. Primero se sacan el barro acá y en los cepillos, y hasta ahora ha funcionado. Otra cuenca es la del río Stange, que abarca todos estos lagos encadenados hasta acá, con lo que hicimos, bueno, ahí le muestro un poco de qué lugar estamos hablando, es cerrar también la boca del río. En esto se puso un embollado que tiene 900 metros, bastante difícil de colocar y mantener, pero hasta ahora ha funcionado y los pescadores lo respetan y no ingresan a este lugar. La otra subcuenca es la del arroyo Canelo, que abarca gran parte del parque, es el embalse a Motuiquimey, y tiene una barrera acá interesante que uno tiene que sortear árboles que están secos para poder pasar a este sector. Entonces ahí pusimos un bollado, cartelería, y aparte tiene un puesto de desinfección en la portada que habilita que cada uno que ingrese se registre y desinfecte sus equipos. Esos son buzos que venían a bucear en el lago y bueno, se los desinfectó de esta manera. Y también cumplen con un rol de navegación en el que de alguna manera se registran, tenemos el nombre, apellido, patentes de sus vehículos y demás, y un mapita donde se les indica que de acá para acá es un área intangible y que no pueden ingresar. Hasta ahora ha funcionado, ningún pescador se nos fue, tenemos una cámara de vigilancia en ese lugar y han respetado la medida. Este es el sector donde se angosta y que acá están los carteles, ¿no? Tienen este cartel para pasar. Este es el río más importante de ese sector. Bueno, hasta ahora nosotros hacemos 2 monitoreos anuales de cada una de estas cuencas. Hacemos los análisis microscopios, lo hago yo, y hace pocos días hicimos un análisis de genética molecular para determinar si, bueno, nuestro límite de detección quizás es bajo, el microscópico, y con esto podríamos ampliarlos. Estos son está publicada la metodología que usaron para determinar molecularmente a Didimo y nos aseguran que encontrarían dentro de una muestra una célula de Didimo, con lo cual el nivel de detección que nos aseguran es bastante alto, superior al microscópico, ¿no? Bueno, hasta ahora toda esta área del Parque Nacional no tiene Didimo y toda esta sí. Incluso dentro de estas áreas en las que hay presencia de Didimo, todos los arroyos que no son pesqueros no lo tienen, digamos. Hay varios arroyos, nosotros tenemos 5 arroyos importantes en el que no son pesqueros por la disponibilidad que hay para llegar a esos lugares o la incomodidad de la vegetación. Con lo cual, hasta ahora se mantienen sin Didimo, cosa llamativa para nosotros. Y dentro del reglamento de pesca deportiva hemos establecido un mapa con toda una línea roja que prohíbe el desembarco, digamos. El desembarco en costa oeste está prohibido, pueden desembarcar en cualquier lugar al este del parque, pero no al oeste. A pesar de que en algunos casos se incumple,
digamos, la medida ha sido bastante respetada, indicando siempre de por qué lo estamos haciendo. Es un área de conservación, nosotros tratamos de difundir que estas medidas aseguran que toda esta área se mantenga prístina y hasta ahora tenemos ese resultado. Agradecemos al expositor de esta jornada, al licenciado Gabriel Bauer. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Los trajes en la solución que en realidad no sé qué utilizan en Argentina. En Argentina utilizamos 3 soluciones. Era agua con lavandina al 5%. Eso es cloro, ¿no? Cloro. Claro, hipoclorito de sodio. Al 3%, perdón, al 5% sal y detergente. Hace pocos días estuvo con nosotros visitándonos Jeff Donaldson y Hernando Acosta, que trabajan en bioseguridad en Nueva Zelanda, y nos han recomendado que el detergente, digamos, es el más apto para estas desinfecciones, que no han tenido problemas con ellos. Sin embargo, los puestos de bioseguridad en el parque han tenido una respuesta muy distinta a los que están fuera, que están en la provincia. El agua con sal no fue de alguna manera un problema. El agua con lavandina trajo al principio algunos problemas. Nosotros hicimos algunas pruebas si se degradaba o no los elementos de pesca, los waders, si desteñía o no desteñía. Hemos tenido algunos problemas importantes con el agua con lavandina, pero en general se está reemplazando. Ahora en este comité interprovincial, digamos, de la Comisión para esta estrategia de DIDIMO, lo hemos charlado y bueno, estábamos esperando respuesta de que no iban a pasar la fórmula a la cual la concentración del detergente es efectiva. Parece que ustedes lo tienen resuelto en realidad, ¿no? Ya vi que ya incluso hay algo comercial de hecho, así que después te voy a preguntar. ¿Hay otra consulta ahí? Tengo una consulta. Si alguien infringe el área de bioseguridad, ¿tienen algún tipo de multa? Sí. En parques nacionales hay dos categorías, digamos. Una es la multa por haberlo incumplido, a pesar de las consecuencias que tenga, ¿no? Y por otro lado son las consecuencias las que determinan un daño ambiental. O sea que la multa está estipulada y, por ejemplo, por pescar una especie que no está nativa, digamos que en parques nacionales está prohibido, y no liberarla, suele ser de 2.000 pesos argentinos. Pero por pescar, la vez pasada me tocó hacer el cálculo de daño ecológico, 10 pejerreyes valían 45.000 pesos argentinos. Así que por un lado está la multa y por otro lado está el daño ecológico que genera esa multa. Está estipulado, digamos. ¿Alguna consulta más? ¿No? Muy bien, le agradecemos a Gabriel por su exposición. Hasta acá llegamos con el bloque de la mañana. Nos reencontramos a eso de las 15 horas para iniciar la nueva ronda de exposiciones. Muchas gracias, buenas tardes.